Bueno, buenos días a todos. Un gusto darles la bienvenida a Inteligencia Emocional, este webinar introductorio de este tema que es tan demandado y es un tema que es tan relevante en los momentos en que nos toca vivir hoy día en los diferentes países de la región. Nos acompañan hoy dos personas muy importantes para nuestra organización. Nelson Béjar, Country Manager, director de la operación de ALTAC en Bolivia. Y nos acompaña también Patricia Orbegoso. Patricia es conferencista, consultora, colombiana, digamos, de nacimiento y latinoamericana de corazón, porque nos ha recorrido muchísimo y es una gran conocedora de la realidad de todos nuestros países. Así que sin más, bienvenido Nelson. Gracias, Edward. Gracias, Patti. La verdad que muy contentos de tener una importante audiencia en Bolivia. Estamos esperando esta temática. Muy contentos de tenerla, Patricia, en esta oportunidad. La verdad que, como dice Edward, vamos a tocar un tema clave, un tema además donde muchos de nuestros clientes, muchas empresas nos lo vienen pidiendo, el tema de inteligencia emocional. Y no solamente el tema de inteligencia emocional, sino cómo aplicamos inteligencia emocional y le damos claves para alcanzar el éxito a pesar de la adversidad. Son temas contundentes, son temas del día a día, son temas actuales, no solamente en Bolivia, en toda Latinoamérica. Nuestros países se están desarrollando y están teniendo que enfrentar adversidad en el día a día. Y son las empresas, son los gerentes, son las cabezas, son los mandos medios, todo el ámbito gerencial el que tiene que, de alguna manera, enfrentar estos retos, esta adversidad, y es un tema personal de cada uno de nosotros. Así que, sin más, muy entusiastas para poder escuchar este interesante webinar. Los dejo a cargo de Patricia, sin antes recordarles de que el próximo 19 de junio estaremos realizando un workshop en Santa Cruz, Bolivia, justamente el workshop de 8 horas de esta temática muy interesante. Para los que estén interesados en poder participar, les daremos algunos detalles adicionales al final del webinar. Sin más, Patti, querida Patti, gracias por este tiempo, por esta cobertura y esperamos tu webinar. Muchas gracias. Acá, trabajando en una temática, como tú mismo lo planteas, de altísima vigencia, que está cobrando en nuestro día a día una gran demanda, tanto a nivel profesional, a nivel personal, a nivel social, político, de todos los órdenes nos está convocando. Entonces, gracias por acompañarme. Realmente esta invitación, gracias Eduard y gracias a cada uno de los países y los grandes embajadores que están haciendo posible que yo pueda estar con ustedes y encontrarnos en este seminario, en este workshop. Entonces, hoy queremos hacer una invitación muy digamos que entusiasta de nuestra parte para que vayamos teniendo como la idea de la temática y qué sería lo que nos podría apoyar y desarrollar a lo largo del seminario. Entonces, hoy quisiera como hacer una breve reseña muy concreta y muy específica de lo que ampliaremos y de lo que haremos como a manera de Zoom. La inteligencia emocional la hemos hoy entonces conocido a lo largo de todas las investigaciones, pero realmente lo gran podemos valorar es cómo esto se lleva a nuestra vida diaria y cómo podría ser aplicado en nuestros grandes escenarios, llámese de negocios, profesionales y personales. Lo hemos vinculado a un tema muy interesante y de gran vigencia en algunos de nuestros países en Latinoamérica y es la recuperación de la adversidad. Entonces vamos a ir trabajando las dos temáticas de la mano e irlas revisando. Yo quisiera un poco apoyarme en una presentación, así que voy a estar entre la presentación y con ustedes para que vayamos viendo un poquito como la temática y nos vaya dando un poco, digamos, de foco en la presentación misma. Entonces, estaré con ustedes aquí apoyando en esta presentación para que vayamos viendo cómo el tema de la inteligencia emocional nos va a ir
trabajándola, digamos, con 3 objetivos, 2 muy específicos y uno general. En primer lugar, quisiera invitarlos a que vayamos conociendo un poco los fundamentos y los vamos a ir desarrollando de cómo esta habilidad se va a convertir en una capacidad que nos va a ayudar frente a la adversidad. Es decir, a recuperarnos especialmente de la situación de reto, de dificultad y cómo asumir esa misma frustración que en un momento dado nos pueda causar cuando no logramos en un momento dado lo que nos hemos propuesto por una u otra razón. Tenemos igualmente la gran intención de que cada uno de ustedes pueda comprender cómo nuestro gran repertorio de recursos emocionales tienen que ver en la toma de decisiones y cómo esto impacta el logro de objetivos, de resultados, de metas y a la vez poder ir desarrollando el gran modelo que nos ha propuesto su autor, que incluye los elementos, las herramientas, las buenas prácticas, en qué consiste su propuesta para que nosotros vayamos construyendo la inteligencia emocional de una forma efectiva, asertiva a la hora de comunicarla y de ejercerla. Eso tanto a nivel colectivo, cuando vamos a hablar de la inteligencia social, y a nivel individual, cuando vamos a hablar de la inteligencia emocional. Entonces, estos objetivos nos llevan a que hoy nos planteemos de alguna manera, frente a esta gran oportunidad de compartir con ustedes, ¿qué es la inteligencia emocional? Y digamos que frente a este temario que nosotros iremos desarrollando en el workshop a lo largo del día, la buena noticia que nos tiene su gran fundador y proponente, y es, ¿esta se desarrolla o esta viene de alguna manera como una capacidad innata? Y eso es lo que veremos e iremos desarrollando. Él nos propone un modelo basado en las dimensiones que igual lo iremos trabajando. Miraremos qué es eso de la inteligencia social y miraremos también qué es eso de la inteligencia emocional aplicada e individual y cómo tiene que ver en nuestros resultados y de una u otra manera cómo nos va a ayudar a alcanzar nuestros logros. Entonces, partamos de la primera y gran, digamos, pregunta y cuestionamiento. ¿Qué sería la inteligencia emocional? Entonces, hoy yo quisiera poderles a ustedes compartir que su gran autor, Daniel Goleman, nos ha llevado por un importante camino a poder desarrollar de alguna forma una nueva propuesta, un nuevo campo disciplinar de estudio. Y es, ¿qué es de alguna forma ese otro tipo de inteligencia con que las personas se mueven en el mundo y hace que querramos estar los seres humanos unos con otros? ¿Por qué un ser humano incide en nosotros? ¿Por qué tiene capacidad de influencia? Y eso nos ha llevado, de alguna manera, hoy a poder ver nosotros. ¿Qué es lo que hace que una persona quiera estar con nosotros? ¿Por qué un ser humano tiene influencia sobre otros? Y lo más importante, cuando esto se vincula de alguna manera a la consecución de resultados, como podría ser en una organización, si pensamos en el ámbito del trabajo, en las corporaciones donde hay un gran escenario colectivo y las personas estamos influyendo unas a otras. Entonces diríamos, ¿qué es lo que hace que un ser humano incida en otro? Este autor, evidentemente, fue su gran propuesta de empezar a hacer investigaciones, psicólogo, profesor, y empieza a entender por qué su trabajo se ha desarrollado a lo largo del mundo de las organizaciones y hace link con el mundo académico. Un poco yo he seguido su camino y su ejemplo. Y evidentemente cuando estamos en las organizaciones, en equipos de trabajo, vemos cómo algunas personas surgen como líderes espontáneos, surgen como personas que toman decisiones contundentes y que despiertan de alguna manera nuestra credibilidad. Entonces, si nosotros vamos a tratar de definirla, la inteligencia emocional es justamente esa gran capacidad que tiene de alguna forma cada ser humano potencialmente de poder
llevar a cabo una gran influencia, una persuasión en términos de otra persona a partir del tipo de relación que construye. ¿Por qué? Porque las relaciones son un vínculo que está basado en las emociones. Las relaciones no son lógicas. Pensaríamos que nosotros diríamos, voy a establecer con esta relación, esa es la intención y podría ser lógica y racional porque obedece a una serie de intereses. Desde esta perspectiva podríamos pensarla, pero realmente empiezan a jugar una serie de emociones y un repertorio siempre que hay una relación entre una persona y otra. ¿Por qué? Porque surge un sentimiento de confianza, porque surge una sensación de credibilidad, porque surge una sensación de influencia que hace que los seres humanos querramos estar cerca de una persona y de alguna forma compramos ese proyecto que nos propone, esa idea, esa gran visión que él tiene en un aspecto determinado. Entonces, ahí estaríamos hablando de la inteligencia social, es decir, mi capacidad que tengo de influir en otros, cómo yo llego hacia otras personas, desde dónde tengo una serie de recursos internos que hace que los otros seres humanos quieran estar a mi lado y de alguna forma yo logre influenciar de una forma positiva en la consecución de unos resultados, en la consecución de unas metas u objetivos que nos propongamos en un colectivo determinado, pero que bajo esa influencia que yo puedo desarrollar hace que las personas confíen y realmente le puedan apostar a un proyecto en el que yo estoy liderando, proponiendo. Desde esta perspectiva estamos hablando de uno de los componentes del modelo y es la inteligencia social. La inteligencia emocional, entonces, si nosotros la queremos pensar y quisiera poner digamos, modelo o una analogía, es pensar en un iceberg. Un iceberg donde la parte visible de alguna manera hace una serie de capas, es lo que ven los seres humanos y es mi comportamiento. La parte visible mía es la forma en que me comporto, es la forma en que hablo, es la forma en que actúo y que todos vamos a ir conociendo en el día a día y en la manera en que nos relacionamos. Debajo de esa gran perspectiva surgen los intereses, las necesidades y un aspecto fundamental que se llaman las motivaciones. Bueno, entonces en la inteligencia emocional juega de gran manera la forma en que yo manejo mis recursos internos frente a las circunstancias externas, a la adversidad misma, a la frustración de no haber alcanzado algo o que las circunstancias cambien, como puede ser también un fenómeno muy fuerte que nos está acompañando en estos momentos en Latinoamérica y en nuestros distintos países que nos acompañan hoy, como Paraguay, el mismo Bolivia, Venezuela, Colombia, la misma Argentina, Brasil y todo el umbral de países, Ecuador, la misma Guatemala en Centroamérica y toda esta dinámica que nos acompaña en Centroamérica o en Latinoamérica y globalmente. Es un fenómeno que es la gran incertidumbre, una incertidumbre que a todos nos está envolviendo, que a todos nos está retando. Bueno, para eso es la inteligencia emocional, para ver cómo enfrento las situaciones externas a partir de mis recursos internos. Y la inteligencia social, como la estaba anotando, es mis relaciones con otros, la consecución de objetivos, el alcance de las metas, de la conquista de sueños y de visiones. Hay en estos dos escenarios, tanto en lo individual, en mi parte interna de recursos, como en lo colectivo, un tema esencial que ampliaremos y que desarrollaremos y que se llama toma de decisiones. Entonces, si ustedes me hacen una segunda pregunta luego de que abordemos qué es, ¿cuál sería su importancia? Está vinculada a la toma de decisiones. Un ser humano, y es gracias a todo el modelo y a la propuesta de investigación que les iré desarrollando cuando tenga toda la ocasión de estar con ustedes, es cómo un ser humano toma decisiones. Y las decisiones están vinculadas en un gran porcentaje
a nuestras emociones, al sentido de confianza, al sentido de oportunidad, al sentido de credibilidad, al sentido del riesgo. Todas esas son grandes vivencias que el ser humano tiene y no desde la lógica propiamente. No diríamos desde nuestra lógica, yo puedo sentir que con esta persona me siento confiado en un 83% o me siento en riesgo en un 72%. Es algo que vivimos y sentimos, es algo que nos impulsa a actuar o que nos detiene. Entonces, ahí está un primer escenario, digamos, que quisiera abordar y responder. ¿Qué es la inteligencia emocional y dónde estaría su aplicabilidad? Pensaría que un segundo escenario interesante para todos y que tal vez ustedes se pregunten, tenemos todos inteligencia emocional, nace con nosotros y casi que estaríamos frente a un mito muy importante que se ha desarrollado y es el liderazgo y la inteligencia emocional nacen con una persona o se desarrollan. Y ese es un segundo escenario en el que vamos a trabajar maravillosamente y nos lleva a preguntarnos, ¿todo ser humano tiene inteligencia emocional? Las grandes investigaciones y el modelo nos lleva a plantear un escenario maravilloso. Sí, tenemos el potencial de la inteligencia emocional. Tenemos la gran habilidad para volverla una capacidad en ejercicio, una buena práctica. Y de eso es lo que me quiero ocupar, casi que la segunda mitad del seminario en las buenas prácticas. Cómo desarrollarlo, cómo llevarlo a cabo, cómo tener unos ejercicios claros, unas buenas prácticas que nos ayuden a llevar a cabo la inteligencia emocional. Entonces, eso hace que quisiera compartir con ustedes a lo largo del ejercicio de los 19 años que llevo estudiando y mirando ahora como candidato a doctorado en psicología, haciendo todo este caminar de cuáles serían las buenas prácticas. Y lo que de alguna forma algunas preguntas responden mediante como una serie de tips, de puntos claves y concretos que nos ayudan mucho a que se nos vuelva una guía práctica para desarrollarlo. Y eso es lo que quiero trabajar con ustedes porque evidentemente respondería a, digamos, la segunda parte de este escenario en el que les planteo a ustedes. Tenemos todos, entonces algunos dirían, bueno, si yo no tengo mucho la inteligencia emocional desarrollada, porque me he centrado mucho en mi parte lógica, en mi parte de formación profesional, donde tengo la parte cognitiva, es decir, todo el intelecto, la lógica y todo el conocimiento que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida. Esa es una parte de la inteligencia y de nuestra inteligencia lógica y que en buena parte se ha acumulado como experiencia y como expertise. Eso hace que sea mi formación técnica. Pero necesitamos un set de buenas prácticas, que es lo que yo quiero trabajar con ustedes a manera de tips, como elementos de un complemento que hace mi inteligencia técnica, mi inteligencia lógica, con un complemento de recursos emocionales que van a actuar como una bisagra cuando tomo decisiones. Entonces, de eso me quiero ocupar en la segunda parte y que sea nuestro segundo escenario. Primero, que lo abordemos como es, en qué consiste el modelo. Segundo, que miremos cuáles podrían ser las fases de desarrollo, las dimensiones que nos plantea el modelo y cómo se desarrolla. Porque si vamos a mirar, cada uno tenemos una serie de prácticas, hábitos emocionales, si queremos decir, pero que no siempre son saludables. Si nosotros queremos pensarlo y ver
muchos de los grandes profesionales, de los grandes ejecutivos, podemos ver personas absolutamente preparadas, destacadas, con una gran trayectoria en su campo, en el ejercicio que han hecho. Y si nosotros vamos a ver, han tomado decisiones de un gran impacto económico, político, social, que uno diría, ¿pero de dónde? ¿Con qué lógica se tomaron esas decisiones? Bueno, ahí vamos a ver y podríamos comprender de una forma clara, y este podría ser como un tip importante que quisiera plantear ahorita, concreto. Tenemos un cerebro con una parte lógica y con una parte emocional. Entonces lo que tenemos que trabajar es el equilibrio y el balance en mi toma de decisiones. Y por eso yo les quiero plantear un modelo de toma de decisiones donde tengo incluida, porque por supuesto que no vamos a dejar la parte lógica de lado en ningún momento. Podemos prescindir de las decisiones basadas en las cifras, los datos, los hechos. Por supuesto que no, y en la expertise y en la experiencia, sino que las vamos a complementar con los demás elementos de impacto que tienen que ver a nivel emocional. Y ahí es donde vamos a trabajar en ese modelo y donde incurrimos en unos hábitos que quisieran plantearlos como no saludables, porque de alguna manera son hábitos que surgen especialmente bajo la adversidad, que surgen bajo presión, que surgen en un momento dado cuando estoy bajo riesgo, o que pueden surgir cuando estoy en la incertidumbre y no tengo toda la información completa. Entonces son escenarios que se nos presentan en el día a día, pero que surgen de alguna manera fuera de mi control, fuera de toda mi lógica, y que en un momento dado yo haya preparado. Entonces ese podría ser una primera apuesta, un primer tip. ¿Qué situaciones he vivido y se me han presentado donde surge cualquiera de estos 4 elementos que están fuera de mi lógica, de mi control, y que tienen que ver en mi toma de decisión, como unos grandes ejecutores, si lo quiero pensar, que entran en un momento dado muy relacionados con las circunstancias? Entonces, por eso quiero plantear cómo está mi nivel de inteligencia emocional, es decir, mi cerebro emocional frente a mi cerebro lógico. A veces puedo haber ejercitado mucho mi cerebro emocional y ahí quiero trabajar mucho los tips. También van muy ligados a los estilos de personalidad en los que quiero entrar y trabajar, que hagamos un poquito de ejercicios aplicados dentro del seminario para que cada uno vaya viendo dónde está su fortaleza y cómo lo ejerce. Entonces, ese sería como ese segundo escenario que me conecta con el tercer escenario, y es cuáles son las buenas prácticas de acuerdo a los recursos que yo encuentre. Entonces, eso es lo que quiero trabajar con ustedes, que tengamos un día maravilloso de ir construyendo y que a la vez, dentro de un auditorio, podamos ver los diferentes estilos y yo vaya aprendiendo a aplicarlo con mis clientes, con los mismos miembros de mi equipo que tengo a cargo, que son mis grandes aliados con los que alcanzo mis resultados en todos los escenarios, aún en mis escenarios familiares, personales, en mis escenarios individuales míos conmigo, cuando he desconocido una respuesta que di frente a un comité, a un directorio, a una junta, a una serie de clientes muy importantes que logré reunir, y de repente me quedé sin argumentos, me quedé sin un buen, digamos que resultado que me deje a mí satisfecha o satisfecho de lo que he logrado, teniendo la información, los recursos, pero que en un momento dado mi cerebro emocional me hizo dar una respuesta que yo mismo y yo misma desconozco. Entonces, por eso quiero dejar unos tips de buenas prácticas y que lo podamos llevar a cabo. Creo que estos 3 grandes escenarios, ¿qué es y en qué consiste? Esto me aplica a mí, todos los seres humanos la tenemos
se puede desarrollar y cómo haría para desarrollarla en elementos prácticos y concretos. Entonces, hoy me quiero despedir porque ahorita tenemos la posibilidad de intercambiar y de estar en un escenario de preguntas donde ustedes me alimentan y estimulan mucho mi punto y foco para saber dónde habría mayor interés, para profundizar y poder ampliar a manera de Zoom esta temática. Entonces, eso hace que yo me quede tremendamente receptiva para escuchar sus preguntas, para recibir de alguna forma sus inquietudes que me van a hacer tomar nota para que yo pueda profundizar. Eso me lleva a que pueda cerrar con ustedes haciéndoles una invitación maravillosa, que nos encontremos en este escenario de la inteligencia emocional, a que podamos abordar la adversidad que nos ha visitado en algún momento de nuestra existencia, en distintas dimensiones de la vida, porque qué persona no ha tenido en algún momento un desacierto en su carrera, sintiendo que ha tenido éxito en diferentes cargos o en diferentes negocios, y frente a un negocio muy importante hay una situación en que se me sale de las manos. ¿Quién de nosotros no ha vivido una circunstancia dolorosa a nivel personal, como puede ser la ruptura de un proyecto familiar, tener que verse abocado a un proceso de separación que nos toma realmente como sin una serie de recursos y de respuestas que nos ayuden a afrontarla de una manera menos desgastante? O quien no ha vivido una circunstancia familiar fuerte donde se da una ruptura por negocios, por dinero, tantas circunstancias en las que nos vemos abocados y con las mejores intenciones, con la mejor preparación, a veces la respuesta se nos va de las manos. Entonces eso hace que yo quiera encontrarme con ustedes porque lo he vivido y compartirles de alguna manera cómo han sido los mecanismos en que he encontrado la reparación a partir de mi formación como psicóloga, del ejercicio en 19 años en el mundo corporativo, en el mundo de la alta dirección, que es donde me he desempeñado trabajando con grandes organizaciones, acompañando en procesos de coaching a ejecutivos y a equipos de trabajo importantes en grandes compañías que me han dado la posibilidad de poder llevar escuelas de liderazgo, escuelas de equipos de alto desempeño, a que se implementen y a que se queden con buenas prácticas. Pero eso lo he combinado con mi práctica clínica a nivel de resolución de conflictos y de problemáticas individuales, de problemáticas familiares y, por supuesto, adquiriendo el conocimiento sólido a través de la academia como profesor para programas C-Company en grandes compañías y desde las universidades atendiendo programas de alta dirección para presidentes y gerentes sobre las nuevas prácticas, las nuevas tendencias y cómo de alguna manera llevar y hacer unas implementaciones y programas en las organizaciones. Entonces, a través de estos tres grandes escenarios que me han nutrido, quiero compartirles a ustedes esta maravillosa temática que me lleva en el campo de la investigación de la neurociencia desde que surgió a finales de los años 90. Así es que estoy aquí abierta para sus preguntas y para que dejemos unas buenas prácticas. 2 tips con los que los quiero dejar mientras nos vemos, mientras nos encontramos. ¿Con qué escenarios me he encontrado para yo poder ir abordando los distintos escenarios? Y 2, tengo que hacer, la primera invitación es una práctica clara. Yo tengo que identificar qué es lo que a mí me descoloca, qué es lo que me quita mi centro y mi fuerza asertiva, es decir, la forma en que hago valer mis derechos y reconozco los de los demás para poder comunicar de forma clara y efectiva. Entonces, en un momento dado, ¿qué me roba ese centro? ¿Que me desautorice? ¿Que me griten? ¿La crítica? ¿El sarcasmo?
El sarcasmo es un elemento muy interesante que quiero trabajarlo con ustedes porque va muy vinculado con la adversidad. Y es la manera jocosa, graciosa en que se ejerce la autoridad. Y por eso quiero trabajar la relación con la autoridad, porque es bien importante poderlo trabajar. Entonces, ¿qué es? Si alguno de ustedes me llegase a responder todas las anteriores, maravillosamente, me dará un espacio para ampliar, y no quiere decir que no tenga inteligencia emocional, pero quiere decir que ha tenido grandes oportunidades para desarrollar muchos recursos. Así que con estos 2 tips yo quiero dejar hoy aquí este escenario, y estoy muy abierta en este webinar que nos acompañan de diferentes países con sus valiosas inquietudes, y para luego encontrarnos en este maravilloso workshop, en estos seminarios, donde tendré la oportunidad de estar con ustedes de cerca, nutriéndome con sus inquietudes y, por supuesto, compartiendo todo lo que hay al servicio hoy de buenas prácticas, de fundamentos y de maneras de poderlo desarrollar. Infinitas gracias por su espacio, y aquí estoy para sus preguntas. Bueno, muchas gracias, Patti, por esta excelente exposición. Continuando con el desarrollo del webinar, tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta de Karina, que nos dice: ¿en qué medida evaluamos la inteligencia emocional a los colaboradores con potencial para ocupar posiciones de liderazgo? ¿Cómo desarrollamos la inteligencia emocional en ellos? Patti, si nos puedes dar tu feedback en esta consulta, por favor. Claro, respondiéndole a Karina, esta es una pregunta bien valiosa e interesante, porque digamos que tendría como 2 etapas de respuesta para verlo como una intervención o un proceso. Es muy oportuna la pregunta porque muchas de las organizaciones hoy en día lo que se está haciendo, y lo hemos hecho con una organización a nivel latinoamericano y centroamericano del sector de aeronáutico, lo hemos hecho en el sector telecomunicaciones, y es que para la alta dirección y todos los líderes que se están viendo con alto potencial, se implementó un programa que se llama Assessment. Los Assessment incluye una valoración de inteligencia emocional, de tal manera que la persona tiene un perfil de cuáles son, si queremos anotar, sus fortalezas y oportunidades de mejora en inteligencia emocional. Con base en esa identificación del perfil, se hace una segunda etapa de un programa de desarrollo en habilidades blandas que incluye inteligencia emocional. Entonces, eso hace que este grupo, Karina, que tú planteas como el grupo que se quiere potencializar, tengan una visión compartida en esas posiciones de liderazgo hacia las cuales se están proyectando, y podamos tener el modelo y un mapa de ellos, de cuáles son las fortalezas y los puntos u oportunidades de mejora donde hay que trabajar en inteligencia emocional. Entonces, la prueba en inteligencia emocional ya la hay. Y me parecería muy valioso poder también, si pensamos en que hubiese una pregunta, pensando en un directivo en particular o un grupo de directivos, cómo poder hacer al interior de la organización para desarrollar tanto en este grupo como en sus subalternos, sería implementar la evaluación de inteligencia emocional con la gestión del desempeño. Hoy en día se está utilizando la evaluación 360. Dentro de la evaluación 360 nosotros hemos incluido las valoraciones de inteligencia emocional. Eso hace que la persona tenga una visión 360, como se llama la herramienta, donde él pueda ver cómo lo ven sus subalternos, sus pares, él mismo se autoevalúa y a quién le reporta, cómo está en términos de expertise, en términos de procesos, de desempeño, de resultados, pero también cómo está ejerciendo el liderazgo unido a la inteligencia emocional. Entonces, sus mismos reportes lo van a evaluar y uno tiene una perspectiva. La autoevaluación
el jefe con el que trabajo, mis pares y mis subalternos. Ya cuando yo tengo una perspectiva desde 4 dimensiones, es también un elemento muy valioso para el desarrollo de la carrera. Eso ha hecho que muchos directivos ellos puedan ver que tienen una gran expertise, un gran conocimiento en el sector de negocio, pero sus habilidades de dirección y gestión son los que están en un momento dado necesitando desarrollo. Y por eso vienen los programas de coaching y mentoring. Pero tiene que haber una medición, un punto de partida. Entonces creo que esta pregunta que hace Karina tiene esas dos, digamos, como fases de desarrollo para implementar un programa. Y eso es lo que se está haciendo hoy en día. Ahí creo que van las respuestas. Gracias, Pati. Pati, otra consulta de la audiencia es, ¿cuál sería la recomendación, si tuvieras que dar un tip, una recomendación grande a un CEO, a un gerente general, a un gerente de recursos humanos, a un líder de una organización? ¿Cuál sería la recomendación básica que le puedas hacer en función a la temática de hoy, de la inteligencia emocional y cómo alcanzamos el éxito a pesar de la adversidad con esta herramienta? Mira, yo creo que esa pregunta también es tremendamente importante y valiosa porque es necesario e importante que uno mismo esté teniendo una retroalimentación de cómo lo ven. Una cosa es, muchas veces uno da una respuesta y la otra persona lo recibe de una forma diferente. Y algunos, digamos que estilos de personalidad, y yo por eso lo quiero ampliar en el workshop, están muy centrados en el objetivo, en el resultado. Muchas veces la manera en que plantea una solicitud o en que da una orden, a las personas les resulta que puede ser un tono desafiante, un tono descalificador, y eso tiene que ver con el tono emocional en que las personas nos relacionamos. Y seguramente cuando a él se le pregunta, él dirá, bueno, no, yo lo que estaba era pidiendo un reporte o dándole una orden. Pero resulta que su estilo resulta de alguna manera para los demás un estilo muy fuerte, un estilo de pronto que hace que las personas puedan sentir que su estilo de liderazgo puede ser autoritario y descalificador, por decir algo. Y ese directivo no se ha dado cuenta, porque él está centrado en el objetivo y el resultado que él busca. Entonces, ahí es muy importante para este directivo, por ejemplo, que él realice procesos de feedback y de retroalimentación con las personas que interactúan. Ser uno mismo juez es muy difícil porque uno no sabe las personas cómo lo perciben. Entonces es muy importante y por eso planteaba que en las evaluaciones de desempeño es bien importante atar esta parte relacional del estilo de liderazgo, si es una persona inspiradora a quien los demás lo siguen por la manera en que convoca, por la manera en que su empatía, que es uno de los elementos de inteligencia emocional que vamos a trabajar, llega, conecta, inspira, o si es una persona que por lo contrario lo que genera es un poco de distancia por su estilo, digamos, de comunicar, de llegar y de relacionarse. Entonces es bien importante que un directivo hoy en día busque feedback, busque retroalimentación, cómo le está llegando a la gente, en qué medida logra conectar con las otras personas o cómo se está sintiendo. A veces pueda que no sea el tono de voz, puede que sea su gesticulación, puede que sea que dé órdenes muy cortas y los demás quedan como necesitados de información. Son muchos elementos que a veces uno no tiene muy claro, pero que cuando pregunta le van a ser de gran utilidad. Entonces, un proceso de retroalimentación, de feedback que él pueda organizar es bien importante. Perfecto. Excelente, excelente. Con esto no quiero abusar del tiempo, Edward, de nuestra audiencia, así que me gustaría dar por concluida este webinar muy interesante. Querida Pati, gracias por el tiempo. Edward, como siempre, agradecidos a Altac y esperamos pronto este workshop en Bolivia. De esta manera invitamos a la audiencia a ver muchos de los temas que vimos hoy por hoy, pero mucho más. En esta oportunidad, Patricia, en el workshop presencial que estaremos realizando en Santa Cruz el próximo 19 de junio en el Hotel Marriott, Patricia me estará comentando
los temas de la vida real, los casos de éxito, los tips que vayan desarrollándose o saliendo dentro del taller, y además, obviamente, como siempre, nos adaptamos a la audiencia, a las diferentes empresas que participen, diferentes niveles dentro de los participantes. Entonces, sin más, invitarlos a este evento. Para la gente que venga de otras ciudades fuera de Santa Cruz, tenemos unas tarifas corporativas muy interesantes que queremos invitarlos a todos a poder aprovecharlos. 50% de descuento en Amazonas, y obviamente algunas otras tarifas corporativas a las cuales les vamos a ir pasando la información a cada uno de sus correos electrónicos o por vía WhatsApp también. Sin más, agradecemos por su tiempo y agradecer finalmente nuevamente a Patricia y a Edward por esta cobertura, por esta interesante temática. Muchísimas gracias. A ti, Nelson, yo voy muy entusiasta, estoy esperando la fecha realmente, porque es un encuentro muy interesante para mí, me tiene realmente muy entusiasmada, así que allá iré a encontrarme con ustedes. Gracias por esta invitación, gracias a nuestra audiencia, a los que nos han seguido, a los que nos acompañaron hoy, porque gracias a su presencia hacen posibles estos escenarios. Gracias, Pati, los esperamos.